Michael Jackson, la película que se ha convertido en un meme, ya que era imitarlo, no prácticamente revivirlo. Era imitarlo, pero literalmente Jafar Jackson ha ido mucho más allá. Esta película está dando de qué hablar, no solo por el impacto que tiene, no solo porque ha explicado grandes momentos de su vida, no solo porque literalmente es una mega producción, sino también de que Jafar Jackson, su sobrino, ha hecho una actuación magistral. Obviamente en ciertos detalles físicos no es nada parecido, aunque hay otros momentos en el baile y sobre todo en el accionar, en las miradas, en cómo se dirige y en el habla, es la viva imagen de Michael Jackson. No hay desperdicio en esta película. Y en este video vamos a hablar de todo lo bueno, de todo lo increíble, de todo lo genial de la película de Michael Jackson del 2026. Habiendo dicho esto, empezamos. Primero que nada, la vida de Michael Jackson. Retrata esta película cómo todo empezó en Gary, Indiana, en el 1950 y tantos. Un padre de familia, un hombre negro con una familia que tenía alrededor de 6 hijos. Así es, tenía demasiados pocas que alimentar. Esto lo retrata la película perfectamente. Y al mismo tiempo nos enseña cómo este señor era un abusivo, un tremendo bastardo hijo de perra, un genio adelantado a su tiempo que veía en sus hijos un talento increíble. Varios de ellos tocaban la guitarra, bajo, batería y piano. Y 2 de ellos tenían buenas voces. Y sobre todo uno, el hijo que era casi el menor, Michael, tenía una voz prodigiosa y un talento. Había que guayar la yuca. Había que convertir ese carbón en un diamante en bruto. Había que sacarle, exprimirme la última gota de Michael. Convertirlo en lo que en el futuro sería una mega estrella. Obviamente, para sacar de donde no hay que esforzarse, hay que luchar, hay que salir adelante. Lamentablemente, el padre de Michael, como todos los padres, tienen lados positivos y lados negativos. Este tenía un lado negativo bastante cruel. Abusaba de Michael. Lo violentaba físicamente y verbalmente. Hasta tal punto que de todas las personas, incluso muy mostrado, muy expuesto en la película, de todas las personas, la que menos odiaba, pero que a la vez más miedo le tenía, la que él sabía que tenía la correa de su vida, era su padre. Y Michael sabía que no podía lograr nada en el futuro por cuenta propia si no se deshacía de su padre. Ahora bien, la película no va más allá. Nos enseña las pelas, nos enseña todo, los riesgos, todas las giras, desde niño como los Jackson 5. Iba de lugar en lugar todas las noches tocando y bailando cómo componían las canciones. Desde esa perspectiva, la película nos enseña a un padre apasionado, muy trabajador y bastante diligente. Claro está, la película peca en que no nos expone toda la desgracia que generó el señor Joseph Jackson a sus hijos y sobre todo a Michael. Y en un futuro a Jermaine, el padre de Jafar, el hermano menor de todos los Jackson, junto con Janet y LaToya. Estos eran los hermanos menores y cada uno tenía un talento. Sin embargo, Michael brillaba y eso nos lo enseña la película. Cómo Michael tiene una voz sublime, cómo Michael
puede desarrollar pasos de baile de la nada y cómo viendo pasos de baile de los cantantes y bailarines de la época lo convierte en joya, los evoluciona, los adapta. Sus performings fueron más allá que su baile, fueron más allá que su forma de cantar, fue a otro nivel. En la misma película vemos como un Michael niño ve literalmente por la televisión a un increíble James Brown bailando. Y sí, esto es importante para la vida de Michael, ya que James Brown, el padrino del sol, en aquel entonces era el bailarín más grande jamás existido. Y sí, los géneros musicales como el blues, el funky y la música disco ya incorporaban los pasos de baile, pero nadie lo había hecho como James Brown. Esto en las agrupaciones afroamericanas de música funky premiaba el baile y sobre todo en los 60 y 70 había que bailar obligado. Ahora bien, en el sentido que James Brown revolucionó el baile, por esa misma vía se iría Michael Jackson. Un niño de apenas 8, 9 años veía como una superestrella, James Brown en aquel entonces, bailaba como una bestia dominando los escenarios. Y esto era algo que Michael quería imitar. Y no se quedaría con la imitación, sino que lo perfeccionaría a un nivel estratosférico. Y esto nos lo presenta la película. Su primer figura, ídolo, su primer lugar, su primer refugio, su primer todo fue ver a James Brown por la pantalla. Por supuesto, más adelante veremos como la misma película nos enseña que hay una admiración, respeto y un amor platónico por otras artistas, otras cantantes, otras bestias del escenario, sobre todo en la voz. Ahora bien, vemos cómo más adelante ya un Michael más adolescente, con un dominio escénico, un dominio del escenario, unos pasos de baile bestial, conoce a la que sería su amor platónico a nivel musical, Donna Summer, que él la conocería cuando cantaba con las Supreme. Donna Summer se convertiría en su amor platónico, no solo como físicamente lo era, no solo por la bestialidad de su voz, no solo por la bestialidad de su impacto en el escenario, sino que sería un amor más allá. La vería como su inspiración, su musa. Es decir, combinar una voz tan increíble con la de Donna Summer, con los pasos de bailes de James Brown. Este sería Michael Jackson. Sería eternamente recordado no solo por unos pasos de baile, sino por tener una voz angelical y en lo que Michael se diferenciaría en el futuro de todos los artistas, de todas las estrellas, jamás es la experiencia cinematográfica. Darle al mundo el moonwalk y darle al mundo pasos de bailes increíbles. Ahora bien, este niño que su padre lo trataba de mil y un formas, queriendo sacar el 1000% de esto, cosa que pone muy bien en la película, nos enseña cómo Michael ya de temprana edad le gusta leer los libros de Peter Pan en la Tierra de Nunca Jamás o Neverland. Ya sabemos el cameo, el easter egg del futuro. Con esto de Neverland sabemos que él leía El Mago de Oz, La Tierra de Oz, la ciudad de Esmeralda y mucho el cuento de Pinocho. Recordemos que Michael, como mismo indica en la película, es una estrella, niño. No puede relacionarse igual con los niños que le rodean, porque ellos lo ven a él como una estrella. Solo quieren tirarse fotos y estar pendiente de él. No lo tratan como un niño. O sea, ya desde temprana edad, desde los 10 años, Michael no tuvo infancia. No podía jugar tranquilo. Su hogar, su infancia era en la casa.
En la casa podía leer todos los libros, podía jugar. Y por eso Michael, a diferencia de otros y a diferencia de sus hermanos, no tuvo una infancia tan bonita. Sí, estaba plagado de dinero y sí, era multimillonario. Sin embargo, no era del todo feliz. Ya sabemos todavía al sol de hoy cuántas personas con dinero tienen tremendos traumas de la infancia. Pero personas sin dinero, con sus padres presentes, con buena educación, tienen corazones nobles y mentes y carácter fuerte que han salido adelante. Entonces, Michael, como nos enseña la película, vivía la música desde sus pies hasta su corazón. Todo estaba en sus pasos de baile. Él expresaba lo que sentía. Todo su feeling lo sentía y lo demostraba a través de los pasos de baile. Sus pies hablaban lo que él sentía por la música. Esto nos lo enseña la película en las escenas donde Michael está grabando los discos. Él quería todo el tiempo grabar su voz y a la vez mover sus pies, porque no podía quedarse quieto. La chispa que inundaba a Michael dentro de su ser era fuerte, era terrible, era una chispa que le quería, que le movía y le hacía hacer cosas increíbles. Por eso en el futuro este hombre, este niño, sería la bestia jamás invocada de la música. Ahora bien, este niño no lo trataban como un niño, lo trataban como una estrella. El no poder hablar, el no poder compartir del Mago de Oz, de Pinocho, de los muñequitos de la época, de Tom y Jerry, de no poder hablar de nada de eso, sino que apenas poder compartir esas intimidades de niño con su madre. A la vez no lo pudo disfrutar. Por más que su madre lo quisiera, el pobre Michael tuvo un grado de madurez forzada, porque no podía disfrutar como todos los niños, como los demás. El mismo Michael, como nos lo presenta la película, que lo hace de manera magistral. El mismo Michael niño es un tremendo actor, con un futuro increíble por delante. Este niño se refugia en los libros, se refugia en los animales, en los juguetes y en el amor de su madre. Ya tenemos un cóctel para un niño que está viviendo sin disfrutar lo mejor de su inocencia. Ya tenemos un cóctel que la misma película nos presenta, que son las bases y los fundamentos para que en un futuro este niño, este hombre ya adolescente, decida independizarse de su padre, decida adoptar a un mono, porque él tiene un anhelo de que esa crianza que se le arrebató su padre, que lo vio desde pequeño como dinero, como un manager, esa crianza, dársela a otra persona, dárselo a un animal, darle cuidado, cariños, mimos, consentirlo. Sí, era extraño que una persona andase con un mono para arriba y para abajo, sin embargo eso era la forma que tenía Michael de expresar amor y caridad y cariño. Ojo, al parecer no me he leído bien todos los detalles sobre la película. Sin embargo, me parece increíble que la voz de Jafar Jackson es prácticamente idéntica a la voz de Michael. Si todo esto fue hecho por John Branca y las libertades de derecho que tiene sobre la marca comercial que es Michael Jackson y le permite trabajar con esa marca que es la voz de Michael Jackson, joder, más vale bien que mal. Ahora bien, sabemos que no todo el tiempo es así, porque la voz de Jafar en momentos se siente, y que Jafar quizá en la vida real hable tan fino como su tío, es una bomba. Ahora bien, a Jafar no hay nada que discutirle, porque apareció en esta película la viva imagen de Michael. Otra cosa, la obligatoriedad, el abuso constante de Joseph. En la misma película, Joseph dice
Michael puede hacer lo que él quiera. Claro, después de las 5 de la tarde, el niño es suyo. Pero de 6 de la mañana, perdón, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, su trasero es mío y de los Jackson 5. Y va a hacer todo lo que me dé la gana. Porque yo soy su manager y él es mío. Vemos cómo no lo ve como su hijo. Bueno, mi hijo quiere emprender un proyecto personal y quiere hacer su vida. No, él lo ve como un esclavo que produce dinero y como tal va a trabajar sí o sí. Y fuera del horario de trabajo, puede hacer lo que le dé la gana con sus proyectos personales. La misma película nos enseña que Joseph era un animal, una bestia para los negocios, pero a la vez un abusador que no veía a Michael como lo que era. Un hombre, un niño, su hijo, un adolescente, una persona con deseos, con metas, con sueños, con anhelos. Una persona sedienta de amor. No, solo lo veía como un billete fácilmente adelantado a la época, lo veía como un fajo de 2000. Literalmente, quizá un fajo de $2000 si existiese esa papeleta. Lo veía como un bill de $1 millón andante. Así es como Quincy Jones se convierte. A medida que avanza Michael, a los 15, 16, 17 y 18 años cuando logra independizarse, Quincy Jones, un tremendo productor musical, se convierte paulatinamente en una de esas figuras paternas en la vida de Michael, no solo ayudándolo en la producción musical, sino convirtiéndose en su guía a nivel musical y en una figura paterna. Quincy Jones, el genio de la NASA, se convertiría en parte fundamental de ese equipo, de ese séquito que volvería a Michael la mejor o la más grande estrella jamás existida. En la vida real, Quincy Jones sería el productor musical de sus 3 álbumes más sádicos. Off the Wall, cuando se lanza como solista, con los exitazos de la época como I Can't Get Enough, I Still Can't Get Enough, y luego con Thriller, que sería el álbum donde estaría Beat It, donde estaría Thriller, donde estaría Billie Jean, y luego su tercer álbum Bad, que sería el álbum que incursionaría el pop con el rock a un nivel bestial. Sería el álbum que cambiaría el mundo, junto con Thriller. Durante todo ese tiempo, el mismo Michael jugaría con las herramientas, jugaría con el funk, con el disco, algo de soul, mucho pop, mucho funky y a la vez rock. Se adelantaría en el tiempo a todo el mundo. Grabaría álbumes que desarrollarían el mundo. Su primer álbum, se volvería disco platino, así como su segundo, su tercer y cuarto. Todas sus canciones darían la vuelta al mundo. Él tenía un talento increíble y Quincy Jones sabía cómo dirigirlo, cómo grabar, cómo hacer que su voz brillara. Michael tenía los pasos de baile. Por eso es que le digo, estas combinaciones entre Michael, Quincy Jones y en el futuro, más pronto que tarde, John Branca, le permitirían a Michael en esos 3 álbumes ser la bestia que todo el mundo recordaría. Ser la bestia que para 1993, para ese Super Bowl del 93, para ese año donde ganaría el premio de leyenda viviente de los Grammy, no había forma de debatirlo, porque estos 3 álbumes marcarían la historia, marcarían el cambio, marcarían el mundo como tal. En la misma película, pasando a otro tema, vemos cómo después de su trágico accidente en la gira de los Jackson 5, en la cual se quemaría la cabeza, vemos cómo Michael se preocupa de que la vida es efímera, de cómo todo puede cambiar de un momento a otro, de cómo la vida se le puede venir abajo, y ve como niños
que no tienen un futuro, que están más pronto que tarde del otro lado, viven la vida ajeno a los demás. Ahí es que empieza a nacer realmente. Ya había nacido en Michael el deseo de adoptar, de cuidar de los animales. A partir de este momento nace ese deseo de Michael de ayudar a los niños, de fundar una caridad, de ayudar a quienes tienen problemas, de los niños con cáncer, enfermedades terminales, de cumplirle lo que en aquel entonces muchos llamaban el último deseo, que para la mayoría era ir a Disney. Es en esta época, Michael, con su ayuda social, permite que esos niños logren cumplir sus sueños de ver a una estrella y a la vez tener los recursos para que, aún en su terminal enfermedad, puedan vivir con dignidad. Años antes, Michael y su mona Bubbles. Michael, cuando adoptaba a Bubbles, quiere cuidarlo. Esta es la que para nosotros sería uno de esos actos raros, friki. Bastante raro, a ver si. Sin embargo, la película hace un acto increíble. Nos enseña cómo Michael adopta a Bubbles para criarlo, para cuidarlo, para darle amor, ternura, delicadeza, amabilidad, cosas que nunca recibió de Joseph. Detalles que jamás recibió de su padre. Esto nos enseña cómo Michael estaba deseando amor, cómo él mismo en su adolescencia no se pudo completar su formación, una creciente necesidad de amor y de dar amor, de recibirlo y de darlo. Por esto, muchas personas considerarían en el futuro que Michael Jackson, pese a que hizo unos álbumes tremendos y varias de sus canciones eran bastante adultos, tenía el síndrome de Peter Pan. Vivía vinculado a los niños, le gustaba estar con los niños, le gustaban las cosas de niños. Sí, disfrutaba de la vida de adulto, por supuesto que lo hacía. Sin embargo, tenía grandes y terribles carencias. Ahí está el punto que me da de las cosas que me dan risas de los artistas. Las personas normales, como tú, como yo, como él, como ella, vamos al psicólogo. Pero parece que estos artistas no van al psicólogo. O que el psicólogo solo se sienta a huir y no le da las herramientas para desarrollarse. Al parecer los psicólogos, al menos con los artistas, solo se dedican a: te refiero a un psiquiatra y que te mediques. Y allá y tú te ves. Habiendo dicho esto, la reunión del éxito como solista, cómo llegaba todo este pastizal de dinero a la casa de los Jackson, cómo Joseph sabía que todo su dinero venía por él. Ahí viene un momento culmen. Michael está grabando como solista, sin embargo no es solista del todo, su trasero todavía le pertenece a Joseph. Hay una terrible reunión entre ellos, entre los Jackson 5, la señora Jackson, el señor Jackson y Michael. Joseph les indica de que su trasero y los Jackson 5 seguirán hasta que él muera. Precisamente es la reunión donde Michael se entera y se da cuenta de que definitivamente su padre es dueño de su trasero y que quizás nunca pueda salir de él y que necesita un abogado con urgencia y un contrato con la discográfica aparte. Él como individuo, la marca Michael Jackson, estaba no solo saliendo a nivel musical, ya tenía que salir él, independiente de los Michael Jackson. Y aquí es donde entra en escena John Branca. Sabemos que en el futuro John Branca sería un tremendo bastardo hijo de perra, al menos con Michael. Sin embargo, en este momento de la historia, John Branca es el ángel, es el cerebro detrás, es la máquina que independizaría a Michael Jackson,
Es el animal que convertiría sus anhelos y sueños y sus deseos musicales en realidad. Es el productor, es el abogado que permitiría que los álbumes como Thriller y Bad salgan a la luz. Sería el animal que convertiría los deseos, los sueños. Your wish are my commands. John Branca. A partir en la misma película donde surge, cuando aparece la escena de John Branca y Michael Jackson, la que Michael Jackson se le queda mirando, y John Branca tiene la desfachatez de decirle la verdad. Lo siento, señor Jackson, yo estoy seguro de que no hay un artista más grande que usted. No hay uno como usted. Michael sabe que este es su hombre, porque una persona que piense al menos parecido en el sentido de la pericia, de los detalles, del perfeccionismo, de convertir los sueños en realidad, son el tipo de personas que tienen que estar alrededor de él. Por eso es que John Branca se convierte en el abogado especialista de hacer al hombre un mito. El álbum Thriller se acerca. Este álbum que cambiaría la música para siempre. No hay estrella como usted y jamás lo habrá. Ni Elvis, ni Sinatra, ni hostias. Todos palidecen delante de su presencia. Esto, cabe resaltar que en ese momento Michael todavía no era el rey del pop. Todavía no había llegado Thriller, pero ya se veían los atisbos de que este álbum venía. Jamás habrá un hombre como usted. John Branca sabía, mediante su conocimiento de que ya había trabajado con otros artistas, él sabía cómo tratar a Michael. Él sabía que tenía que tratarlo entre niño, con dulzura, tenía que ser suave, pero a la vez adularlo, tratarlo como un rey. Este hombre sería un genio de la NASA, al menos en el tacto y en el trato con Michael. Sabía que Michael podría convertirse en una estrella superdimensional, cuyos niveles jamás serían registrados en la historia antes de él y mucho menos después de él. He's my guy. Leave us alone. Estas son las palabras de Michael presentadas en la misma película, en el mismo año. A partir de esto, la película lo expresa muy increíblemente, como John Branca se deshace de los servicios como manager de Joseph Jackson, lo cual para Joseph es un ultrajo. Pero claro está, Michael no podía hacer esto en persona, ya que Joseph no solo era un manipulador, también estaba el terror en su cabeza. ¿Podía Joseph tener un arrebato de ira, como lo presenta en la película? Con pequeños detalles, porque la realidad es que cuando Joseph se entera de esto y habla con la señora Jackson, destruye momentos, lugares, cosas de la casa. Tiene un arrebato de ira bestial. Al fin Michael se ha librado de él. Y él no lo ve así. Él ve, si Michael existe y Michael es una estrella, es gracias y todo por mí. Yo soy el Jackson. Ahora bien, la película nos enseña esto y que a partir de este momento empieza a grabarse, a suscitarse el álbum que cambiaría la historia. Vemos los pasos de baile, vemos como Jafar Jackson, cómo hace Beat It, cómo se adelanta al tiempo, cómo él se convertiría en un hito popular, un hito que cambiaría la historia. Ese chaleco rojo, esos pasos de baile, esa presencia en el escenario. Realmente Jafar Jackson se convirtió en Michael Jackson. Y realmente esta película nos permite ver lo increíble versátil que era Michael. Su perfeccionismo. Todo lo que trabajaba todo el tiempo. Para Michael el tiempo era oro y el oro era él. La película es increíble cómo nos enseña cómo en 1983, Michael Jackson
se presenta en el Motown Studios y delante de cientos de personas presenta al mundo por primera vez en pantalla uno de los momentos de Michael Jackson que cambiaría la historia, el Moonwalk. A partir de ese momento el mundo se detendría en dos: los que bailan y punto, y los que bailan como Michael, inspirados por Michael, llevando la instrumentación musical a otros sentidos. Michael Jackson sabía que para convertirse en un artista mundial, global, tenía no solo que llegar a los negros, tenía que llegar a los blancos, que representan más del 60% de la población de los Estados Unidos y todavía lo es al sol de hoy. Sabía como Barack Obama en el futuro, si querías ser presidente, tenías que ganar no solo con los de color, tenías que ganar con los blancos. Tenías que ganarle a los latinos, tenías que ganarte a todos los judíos e italoamericanos que viven en Estados Unidos. Eso Michael lo sabía. Si quería ser el rey, si quería ser un artista mundial, no podía ser solo como los demás artistas negros, que su música eran solo para los negros. Y ojo, había un Quincy Jones que producía con artistas blancos. Había un Lionel Richie, que su música también era para blancos. Habían otros artistas, pero ninguno fue tan radical para convencer a John Branca de que había que trabajar con los productores de Sony, de CBS, y decirle: yo necesito que mi álbum Thriller se exponga y se publicite en MTV, una productora musical que es netamente de blanco. Necesito que mi álbum, que mi música, que mis pasos de baile, todos estos videos musicales se les exponga también a los blancos. Esta conversación es ápera, es increíble como la misma película nos enseña como el director de CBS llama al director de MTV y le dice: si no me pones la música de Michael, si no me pones el álbum de Michael, a mí no me importa todos los negros que tú creas que no sirven para nada. A mí no me importa tu racismo de mierda. Aquí estamos hablando de negocio, business, dinero. Si tú no pones ese álbum, yo me voy a encargar de que ni Cyndi Lauper, ni Bruce Springsteen, ni Lionel Richie, ni hostias ni pifostias, ninguno de mis artistas blancos pongan sus videos nuevos y canciones en tu plataforma. Este señor llevó los negocios a otro nivel. Tú quieres algo y yo quiero algo de ti. Yo quiero de ti que tú pongas a Michael, el primer artista de color de todos los tiempos, y no solo el primer artista de color, sino el más grande de todos los tiempos, que va a enseñar varios videos musicales y un álbum increíble, inédito para el mundo. Lo quiero también en tu plataforma. Y si tú no haces esto por mí, porque tengas alguna convicción de mierda con los negros, te va a ir muy mal. ¿Sabes por qué? Porque todos los otros artistas blancos que están en tu plataforma me los llevo y jamás verás un puñetero video de alguno de ellos. Ni en tus sueños verás a los Beach Boys. Sí se hacen negocio. Porque recordemos que el dinero no tiene colores. Es verde. Tiene a Washington y es oro puro. Esto lo enseña perfectamente la película, cómo Michael estaba dispuesto y era tan visionario de que sabía de que no solo la música iba a llegar a los negros. Si él quería ser mundial tenía que llegar a los blancos. Y no solo tenía que estar en Estados Unidos, tenía que ir a través del mundo. Tenía que hacer giras mundiales. Tenía que cruzar el océano. Tenía que ir a México, a Canadá, a Inglaterra, Italia, Francia, España, Reino Unido, Alemania, todo. Tenía que llegar a Japón. Tenía que convertir su música no solo global por sus pasos de baile que ya estaban revolucionando el mundo,
tenía que llevarlos a todas partes del mundo e influenciar el mundo con su música. Por esto es que Michael realmente es el rey del pop. Convirtió su música de popular a mundial. Esto lo presenta en la última parte de la primera película. Y sospecho que habrá una segunda película. Porque definitivamente la vida de Michael no se puede agendar en una sola película. Y sí, la película tiene mucho blanqueado. Han eliminado muchos detalles importantes sobre la vida de Michael. Detalles curiosos sobre la vida de Michael. Y tengo alguna que otra queja. Porque en todos los 80 no nos presentaron esa mítica encuentro entre Prince y Michael. Que le hizo a Michael pensar, este tipo tiene talento pero es una basura. Y esto le hizo pensar a Prince, coño, este tipo es increíble y es mi competencia directa. Esa rivalidad de los 80s que la cambiaría definitivamente, que le permitiría a Prince sacar álbumes bestiales y le permitiría a Michael ser el triple de perfeccionista para sacar su tercer álbum, Bad, que le impactaría también para poder sacar mejores canciones, para revolucionar en el escenario, para hacer conciertos que serían considerados experiencias musicales inmersivas. No solo canto y bailo, entretengo, impacto, me meto en el público. Michael tenía un dominio del escenario inspirado por su perfeccionismo, que no solo fue su perfeccionismo, sino que su rivalidad con Prince, el genio detrás del escenario John Branca, el impacto que tuvo Quincy Jones en su vida. Todo esto, la película hasta cierto punto nos lo enseña y nos permite ver atisbo de la magia, del genio que se aproxima, de la estrella que estamos viendo. Vemos cómo Michael es la estrella en pantalla y no solo su presencia. La película tiene momentos increíbles donde nos enseña que la presencia de Michael, sus miradas, su forma de actuar, su mente va revolucionando la industria a medida que canta, a medida que hace sus pasos de baile. La película, con un tono adulto, nos enseña cómo Michael se visualiza a sí mismo. Ahora bien, la película no nos pierde detalle con los Jackson 5. La película nos enseña en este biopic cómo los Jackson 5 sí querían a su hermano, pero apenas tenemos relaciones e interacciones íntimas entre los hermanos y él. Apenas hay conversaciones, apenas aparece la Toya, Janet y Jermaine, apenas comparte con ellos. Esto pudiera ser considerado una debilidad, porque Michael era muy de su familia, muy de sus hermanos, no solo muy de su madre. Tenía un cariño increíble por sus hermanos menores, por Janet y Jermaine. Sobre todo su hermana mayor, la Toya, a la cual quería, amaba, atesoraba. La Toya, junto con su madre, serían parte de su apoyo en su adolescencia. Sería aquel atisbo de mujeres dóciles, sutiles, humanas, amorosas, que cambiarían su carácter para siempre. En vez de ser un joven lleno de rencor por Joseph Jackson, sería una persona dulce y afable, con un destino increíble y una mentalidad brutal. Así es, vemos como más adelante, en medio de la gira de los Jackson 5, la MJ y Pepsi Cola, en la cual la misma Pepsi Cola y aquel productor musical le dice a Joseph: no hay Jackson 5 sin Michael Jackson. Si quieres hacer una gira con los Jackson 5, tienes que darme a Michael Jackson. Y tienes que hacerlo con Pepsi como Pepsi quiere. ¿Por qué? No hay publicidad, no hay money. Y si no hay publicidad, no hay nada para ti, Joseph. En esta gira, en la cual se exprime el 1000 por 1000 de Michael, tiene un terrible accidente con fuego, con la pirotecnia.
El pobre se le quema la cabeza, parte de ella. El mismo Michael se queda frustrado. El mismo Michael sufre de impotencia. Está atado a un padre abusivo. Que en la misma película, en medio de que Michael está en el hospital, Joseph dice: Doctor, ¿cuándo puede recuperarse? Él puede estar mañana. Tenemos que completar una gira. Animal, hijo de P, bastardo. Tu hijo está en observación. Tu hijo se acaba de quemar. Es cierto, tienes 6 más. Pero joder, no lo veas como dinero. Y es como realmente lo ve, una papeleta de dinero. Lo ve como la gallina de los huevos de oro. No ve a un niño, no ve a un hombre, no ve a un ser humano, no ve a una persona. Los hermanos están viendo esto, la madre ve esto y dice: Dios, este hombre es un animal. Si nosotros tuviéramos el mismo talento que Michael, pobre de nosotros, seríamos abusados hasta el hartazgo. Fácilmente, a los 40 todos tengamos cáncer de garganta, porque si es por Joseph, todos vamos a cantar, todos vamos a bailar y todos vamos a hacer conciertos todos los días por todos los Estados Unidos, todo el tiempo. Porque Él no nos ve como personas, como sus hijos. Él nos ve como fuentes de dinero. Él nos ve como dinero andante. En este momento, ya Michael había presentado vestigios de que tenía vitiligo. En este momento, gracias a esa quemadura, Michael aprovecharía el momento para quitarse esa nariz. ¿Qué mejor momento para quitarse esa nariz? Eso es una rinoplastia. Y se pone una nariz bella, fina, elegante. Ojo, recordemos que ya Michael nos ha enseñado que es exageradamente perfeccionista. Y a la vez tiene una aversión hacia su padre. A esa nariz ancha de su padre, que es la figura más sádica en su vida. Aprovecha, se hace una cirugía y sale de ese vestigio que le recuerda a su padre, al menos físicamente, y a la vez cumple sus deseos de perfeccionismo. Recordemos que Michael no solo se ve a sí mismo como un artista que puede cambiar al mundo. La película nos enseña que Michael se ve a sí mismo como una figura totalmente simétrica dentro de la perfección de su universo y de los sueños que él quiere construir. Las ideas, los sueños y los anhelos que él tiene en su cabeza, las ideas musicales, los pasos de baile, las experiencias cinematográficas, comprenden una supersimetría. Ojo, la teoría del Big Bang. Los que la han visto me entenderán. Una supersimetría que está también plagada en su cuerpo. Él tiene que ser perfecto. Su nariz, su ambientación, su cabello, su forma de medirse en el escenario. Recordemos que de las cosas que tenía Michael Jackson, que la película nos enseña bastante bien, es que Michael era una persona que hablaba muy poco. Y cuando hablaba era directo, franco y concreto. Iba al grano. No desperdiciaba sus palabras. Su nivel de perfeccionismo le convertía en sí mismo en un ente perfecto. Al menos que busca la perfección y que todo lo que él haga tiene que ser al mismo mil. Pudiéramos nosotros considerar que hasta cierto punto Michael Jackson pudo haber inspirado a un joven nacido en los 80s llamado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Pudiera ser que este perfeccionismo haya llegado a la mente de CR7. Porque personas vivas con ese nivel de perfeccionismo, de convertir su cuerpo en una máquina, de que hacer de que cada día, cada esfuerzo, cada dedicación sea oro, como Cristiano Ronaldo al sol de hoy, no lo hay. No sabemos qué tanto impactaría la vida de Michael Jackson a otros artistas, a otros entes globales. No sabemos qué tanto Michael Jackson ha impactado en la vida de muchos. Sin embargo, en la misma película vemos como Michael, cada momento, cada paso, cada historia,
cada sentimiento, cada palabra que sale de su boca tiene una convicción, un destino, un momento, una acción. Todo eso tiene un propósito. Propósito, señor Anderson. Como le dijo el agente Smith al niño. ¿Qué es la vida sin propósito? Propósito nos mueve, propósito nos guía, propósito nos instruye. Propósito es nuestro motor. El propósito de Michael Jackson era ser el más grande y convertir todas esas ideas que él entendía que Dios le daba. Tenía que convertirlas en realidad. Tenía que ser reales. Tenían que ser vívidas. Tenían que ser convicciones. No podían ser proyectos planos. Tenía que ser una realidad. Él tenía que convertir sus sueños en obras. Y John Branca, junto con Quincy Jones, eran los que estaban detrás de todo este talento. Ellos eran los encargados de convertir estas cosas en realidades. No era solo ser un artista más. Era convertirse en el artista. Era que sus sueños, sus anhelos, sus deseos, sus pasos de baile, todo mediante una coreografía sistemática, previamente programada, se convirtieran en realidad y fueran lo que el mundo quería ver y más. Que fuera lo que el mundo deseaba ver. Es decir, la realidad de un sueño increíble que está en la cabeza de una persona. Este era Michael. La película no peca en ningún sentido. Nos lo enseña como tal. Definitivamente Michael es la estrella más grande. Definitivamente todo lo que vemos de Michael en la película es la realidad de su mente. O parte de ella. Porque nunca existió una entrevista en la que Michael dijera a fondo todos sus sentimientos. Lo más parecido a esto fue en los premios de los Legendary Grammy Awards que él se ganaría estando vivo en el 1993, que al recibir el premio, él nos diría tal cual que él no tuvo infancia y que los niños son el futuro y que como él, cuando personas son abusadas y obligadas a trabajar como animales desde niño, no tienen tiempo para desarrollarse su adolescencia, para desarrollar su inocencia, para desarrollar lo más dulce y sublime del ser humano, que es la inocencia y la dignidad. Michael Jackson sabía que había perdido esas cosas y por eso le gustaba estar rodeado de niños. Para nosotros esto no era para raro, no era de loco. Nosotros pensábamos que era una persona muy diferente. Sin embargo, detrás de esta figura emblemática que cambiaría el mundo, había un niño sediento de amor, que quería amor y que quería ayudar a los demás. En ese momento, el mundo sabía que estaba viendo una estrella que tenía sus problemas, que era frágil, que tenía sus situaciones. Ahora bien, la misma película no peca en ningún sentido enseñándonos que Michael era una persona, que Michael era muy bueno en el baile y que Michael estaba fuera de serie. Habiendo dicho esto, hemos llegado a la parte final de este video. Hemos llegado a la parte final de este video acerca de esta increíble película. Los genios detrás de estas películas, sobre todo esta, es John Branca, al cual actualmente las personas que son muy de Michael dirán que es un tremendo bastardo hijo de perra que, junto con sus hijos, los hijos de Michael Jackson, sobre todo la misma Paris Jackson, dicen que el tipo está inflando los precios. Está haciendo lo que quiera con la marca de mi padre. Obviamente sí, está produciendo más dinero, pero a la vez
está cambiando cosas que se quedaron por escrito de que no se podían hablar y cosas que no se pueden decir. Y muchas cosas de mi padre que él mismo no quería que John Branca supiera y que los demás ni que el mundo viera la luz del mundo. Apoyo en todo el sentido a Paris Jackson, sin embargo les recuerdo a la misma que todos los artistas y todas las personas tienen luces y sombras. No hay nadie perfecto y el único perfecto se hizo persona y con humildad, mansedumbre y amor nos trató y nos lleva. Y este es Jesucristo, el Hijo del Hombre, el mismo Dios en persona. Ahora bien, habiendo dicho esto, les quiero comentar algo. La película es muy buena, tiene grandes momentos, recomendadísima. Véanla en familia, véanla en pareja, véanla y compartan este video con todos los fanáticos de Michael. Fanáticos que no sean frustrados, sino que sean fanáticos serios, que contemplen las luces y las sombras, lo bueno, lo malo, el hombre, el niño, la persona, el genio, el maestro, el rey del pop. Que recuerden que detrás de cada gran hombre hay una triste historia en su infancia. Hay tristes momentos, hay debilidades, hay imperfecciones. Y que esta película, aunque no ha abundado mucho en esos momentos, sí nos ha enseñado de que la infancia de Michael y que la vida de Michael estaba plagada no solo por su sed de perfección, sino también por el fantasma de su padre que le perseguía. Recordemos que cuando sucedan los momentos terribles, y espero que la misma película, porque sabemos por cómo termina esta, habrá una segunda película que abarca desde 1988 hasta la fecha, es decir, a la fecha de la muerte de la leyenda Michael Jackson. Esperemos poder ver todas las tragedias de Michael en pantalla. Sí, hasta cierto punto el morbo y la caída de un artista, como pasó con Britney Spears, nos encanta verlos nacer, desarrollarse y caer. Nos encanta todo eso. Sin embargo, desde una perspectiva humana, ver que detrás de la leyenda viviente que fue Michael Jackson había un ser humano con necesidades, con sentimientos, con anhelos, es de vital importancia para estas nuevas generaciones. Porque sí, para muchos, Bad Bunny sea el nuevo rey del pop, pero déjenme decirle que en cuanto a número, impacto social, global, mundial y lo que llegó a ser Michael Jackson como figura mundialista que nunca se metió en política, jamás otra persona lo ha hecho como él. Debemos recordar que Michael en los 90 estuvo al nivel de fama y de impacto social y mundial que el mismo Papa Juan Pablo II, es decir, el Papa amigo, el Papa del pueblo, y la misma María Teresa de Calcuta coincidió históricamente con Mahatma Gandhi, que aún estaba vivo, y coincidió con un Nelson Mandela, y a la vez coincidió con Lady Di, figuras emblemáticas, la misma Margaret Thatcher, figuras emblemáticas de la historia que no solo impactarían al mundo social y políticamente, sino que impactarían al mundo para bien. Ahora bien, no puedo decir más nada que no haya dicho de Michael Jackson, al menos en este video. Si les ha gustado, déjenlo en la cajita de comentarios. Si entienden que conocen personas frustradas con la vida de Michael Jackson, que este video les puede gustar, compártanlo con ellos. Y recuerden, hagan bien y no miren a quién.